vosotros y que tengáis un buen resto de la conferencia. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, ARCA, por Guay21 y la Asociación Chilena de Venture Capital. Mi nombre es Isabel Chaquirián, soy la presidenta de Escala, la Asociación Latinoamericana de Inversión Ángel, y es un privilegio para mí poder moderar este panel de gestores de fondos en el Cono Sur de Venture Partners con Luis, Valentina y Antonia. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien por ahí. Hola, buenos días, Isabel. Hola, buenos días, Isabel. ¿Todo bien por aquí? Hola, Isabel, Luis y Antonia. Un placer estar aquí. Bueno, acá uno de los grandes temas que vamos a abordar en unos minutos es el tema de género, y acá Luis está pidiendo cuota de género, pero inversa, me parece. Acá las mujeres hemos tomado el control de este panel. Pero bueno, para empezar les pido a todos que brevemente son 3 fondos que están instalados en el Cono Sur y que están cubriendo todo Latinoamérica. Es una de las características que tienen los 3 y vamos a estar conversando sobre lo que implica todo eso. Pero para empezar les pido que nos cuenten brevemente en unos minutos cuál es su estrategia de inversión y por qué eligieron esa estrategia, por qué están en esos tramos o por qué están en los sectores en los que eligieron estar. No sé si, Luis, si querés empezar. Bueno, vamos con este cupo inverso, dándole prioridad al tema género. Bueno, un placer compartir este panel con Valentina y con Antonia, dos grandes también de la industria. Básicamente nosotros, nuestra tesis de inversión es foco Latinoamérica, somos agnósticos al sector, siempre que sea de base tecnológica, pero preferentemente invertimos en plataformas digitales, tanto B2C como B2B, muy enfocados en todo lo que tiene que ver con la transformación digital y las nuevas tecnologías dentro de todo este mundo tecnológico. Invertimos en compañías que tengan un modelo de negocio validado, con algo de tracción en el mercado, foco Latinoamérica. Principalmente nos gustan compañías que ya estén liderando su propio mercado y tengan que escalar en el resto de los mercados de la región. Hemos tenido buena experiencia escalando compañías en los diferentes países de la región. Estamos invirtiendo ticket promedios de entre 400 y 500 mil dólares en una primera instancia y luego hacemos follow-ons hasta el 1,5 millones. Por lo tanto, invirtiendo en seed, pre-A y co-invirtiendo en Series A. En prácticamente todos los deals estamos co-invirtiendo con otros fondos, cuando estamos liderando rondas entre 500 y 1 millón y estamos haciendo followers con otros fondos en rondas un poquito más grandes. Y respondiendo a tu pregunta de por qué hemos elegido esta tesis o esta estrategia, principalmente nosotros empezamos hace casi 10 años, cuando había mucho menos desarrollo de la industria y había muy poco deal flow. Había muy poco deal flow en estadios más maduros, entonces tuvimos que bajar hacia estadios más tempranos y lo mismo, ser agnósticos fue una consecuencia de esto, ¿no? De que la industria tenía poco desarrollo y costaba encontrar startups de calidad. Eso ha ido cambiando, ha ido mejorando significativamente. Yo diría los últimos 5 años, la industria se ha desarrollado enormemente y hemos empezado a especializar un poquito esa tesis y un poco a subir. Empezamos invirtiendo más cerca de los 250 mil dólares en una primera instancia y hoy estamos más cerca de los 500. Y en un próximo fondo vamos a subir un poquito más ese escalón a medida que la industria se viene desarrollando, el deal flow viene mejorando en estadios más maduros. Bien, Valentina. Bueno, genial. En Draper Cygnus, nuestra tesis está enfocada en compañías de Deep Tech y descentralización. Buscamos innovación pura, que esté como moviendo las fronteras de la innovación en toda Latinoamérica.
buscamos emprendedores latinos que quieran construir compañías globales. Y en este último fondo hemos arrancado con una tesis especial, con un porcentaje pequeño del fondo a través de nuestros partners. Vamos a destinar un porcentaje a invertir en compañías de Israel y de Estados Unidos. Al ser parte de la Draper Network y tener a Team Draper como socio y como partner, tenemos llegada a deal flow muy bueno de Estados Unidos, y al enfocarnos en Deep Tech, creemos que no podemos dejar de mirar lo que está pasando en los dos hubs más innovadores del mundo, que son Estados Unidos e Israel. Entonces, como estamos en la vanguardia de la innovación, tenemos que estar mirando lo que pasa en estos dos lugares, por los que un porcentaje del fondo está destinado a invertir en estos dos destinos. La mayoría van a ser inversiones latinas, en latinos que quieran construir compañías globales. Los tickets, al igual que Luis, van desde una pre-seed hasta Serie A, desde $250.000 hasta $1 millón. Y bueno, al igual que como Luis, el fondo arrancó en 2012, Cygnus empezó a invertir en 2012, y los mejores proyectos que fueron invertidos, los que más éxito vienen teniendo en los portfolios, son compañías de Deep Tech y como que siempre es un fondo que se anima a cosas difíciles y han tenido muy buenos rendimientos. Entonces, este último fondo está mucho más enfocado y especializado en innovación pura. Bien. Antonia. Buenísimo, muchas gracias Isabel y muchas gracias Valentina y Luis. OLVP es un fondo mexicano, nosotros estamos basados en México, pero invertimos en Venture Capital en lo que es Hispanoamérica, principalmente en Chile, Colombia y México. Esos son los mercados que más estamos poniendo nuestra atención. Dentro de las etapas de inversión que nosotros invertimos desde etapas tempranas hasta Serie B, incluyendo tickets desde $2 millones hasta $10 millones. Y con respecto a en qué sectores estamos invirtiendo, nosotros estamos buscando apoyar a solucionar las mayores problemáticas que tiene Hispano-Latinoamérica con tecnología. Entonces, dentro de eso hemos identificado 4 sectores de inversión. Uno es FinTech, entonces todo lo que está transformando el sistema financiero. Por otro lado, es el Future of Commerce, que valga la redundancia, todo lo que está transformando lo que es el comercio. Y ahí yo creo que el caso más icónico es nuestra inversión en Cornershop. Como tercera vertical, todo lo que está transformando las ciudades, nosotros lo llamamos Smart Cities, entonces eso incluye logística, incluye energía, optimización de recursos, PropTech, etcétera. Y como cuarta vertical, Human Development, que incluye todo lo que es que está ayudando a las personas a desarrollarse. Entonces, ya sea esto en el ámbito de salud, ya sea en el ámbito de educación, etcétera. Buenísimo, la verdad que visiones muy complementarias y muy claras, que a veces le pedimos tanto a los emprendedores que hagan su elevator pitch y a veces los propios inversores les cuesta más expresar cuál es su estrategia de inversión, pero ustedes fueron muy claros. Luis, tú tocaste un punto muy interesante que era el tema del deal flow de calidad. Nosotros en Scala estudiamos mucho en el tramo de inversión ángel, por qué es que los inversores no invierten en los emprendimientos, por qué los rechazan, cuáles son los factores que hacen que los emprendimientos no lleguen a recibir inversión, y uno de ellos es la falta de investment readiness. Es el principal factor. Por encima del 50% de los emprendimientos no pasan a ronda de inversión por falta de investment readiness. Por otro lado, tú hace unos días lanzaron Adventure, un club de ángeles, entonces estás como en los dos tramos de inversión, más en Venture Capital y en Ángel, y por eso te quería preguntar, tú contaste que en Venture Capital venía mejorando en los últimos años la calidad del deal flow y cómo están, pero bueno, más allá de que ha ido mejorando, ¿cómo lo ves en el tramo de Venture Capital y cómo es en comparación al tramo Ángel? Y bueno, digamos, ¿cómo ves la evolución? Si bien dijiste que mejoró, ¿cómo te parece que es la evolución y qué es lo que nos falta, sobre todo? Estás muteado, es la gran... Es la frase 2020, estás muteado. Básicamente,
varias preguntas en una. Adventure básicamente es más filantrópico que otra cosa. Y la consecuencia de haber lanzado Adventure es justamente que empecé a ver en los últimos tiempos que hay mucho más este año, ¿no? Muchos empresarios que empezaron a mirar este asset class y muchos angels que vienen invirtiendo, pero que les cuesta encontrar ese deal flow, ese investment readiness. Y la verdad que nosotros desde Alaya, por el trabajo que se viene haciendo, naturalmente venimos encontrando mucho deal flow y cada vez mejor en etapas anteriores a las nuestras. Entonces, en definitiva, lo que estamos tratando de hacer es acercar y articular a que los empresarios puedan invertir, que fluya mejor la inversión ángel, facilitándoles el deal flow que nosotros naturalmente venimos captando y observando mucho en la región. Nosotros lo que vengo notando es que los angels están invirtiendo o estaban invirtiendo muy local, y uno, cuando mira los emprendimientos muy local, mira una parte de la película. Hoy hay que mirar la región, y hay emprendimientos haciendo lo mismo en diferentes mercados de la región, y eso hace que, de alguna manera, facilitarles o articular que se pueda filtrar mejor ese deal flow, que creo que es fundamental para que los ángeles inviertan mejor, tengan mejores resultados, y esta sea una rueda que gire. Respondiendo a la pregunta específicamente en nuestra etapa, la verdad que en los últimos años no nos cuesta encontrar deal flow. Básicamente estamos teniendo un problema más que nada de capacidad para procesar ese deal flow. La verdad que hay una gran cantidad de proyectos que llegan, en general, cada vez de mejor calidad, y hemos visto un crecimiento significativo en los últimos años. Y también lo que estamos viendo es que, en paralelo con esto, muchas aceleradoras y muchos fondos que estaban en las etapas pre-seed, en etapas por ahí que cubrían la etapa Angels, están subiendo con su tesis de inversión a crear fondos más seed, más en torno a los entre 250 y 500, y empieza a quedar descubierta esa etapa entre los 50 y los 250. Entonces, en definitiva, el conjunto de todos estos factores, el haber cada vez mejor deal flow, en nosotros tener esa capacidad hoy de estar recibiendo mucho deal flow, es que nos pareció interesante fomentar de alguna manera todo esto en un club de inversores ángeles, que, como te decía, es más filantrópico que otra cosa, pero el objetivo es que esto, ayude a que el ecosistema en general siga creciendo y que las diferentes etapas estén bien cubiertas. Y tocaste, es un tema interesante, y ahí también ato con algo que dijo Valentina, hablando de la Draper Network, de que ustedes trabajan en red. Luis decía que Los Ángeles, y hace unos días hablaba con un socio de un fondo de inversión de Venture Capital, que me decía, nosotros estábamos acostumbrados a ir y invertir y a reunirnos con los emprendedores y tocar el emprendimiento y estar cerca. Y bueno, ustedes que funcionan con una red tan grande como es la de Draper Network, ¿es posible, o cómo hacen para llegar a toda la región sin tener oficinas en todos lados, digamos? Ahora, después vamos a hablar de cómo la pandemia ha cambiado esta realidad, pero al menos hasta antes de la pandemia, ¿cómo hacían para funcionar en red sin necesariamente estar físicamente? Que creo que es un mito que los inversores, me acuerdo hace varios años cuando empecé en esto de la inversión ángel, uno de los inversores decía, yo no invierto en ningún lugar donde no pueda ir en bicicleta. Capaz que era justo atleta olímpico de bicicleta, pero creo que esos mitos que se van rompiendo y esas fronteras que se van rompiendo, ¿ustedes cómo lo hacen? Bueno, la pandemia nos vino a demostrar que el mundo está más horizontal que nunca y que estamos más conectados que nunca. En este foro estamos 3 países juntos organizando algo que de otra manera hubiese sido imposible. Pero las redes generalmente tienen esa fuerza de red y de ayuda y de ser complementos, y la verdad es que formar parte de estas instituciones siempre te ayuda y te complementa. Tener a Team Draper como socio y como advisor es muy importante para nosotros, en nuestro vínculo con San Francisco, y realmente se ha empezado a cerrar el círculo porque tenemos compañías en las que invirtió Draper Cygnus, y después fueron invertidas por Draper Associates. Entonces, se empieza como a cerrar todo el circuito.
y a su vez a poder apoyarse en distintos partners en países distribuidos como ACE, en Brasil, tenemos en Chile, en Colombia, hay fondos de la network en todos lados, y nuestra tesis, la verdad, es bastante complementaria a la de la mayoría de los fondos de Latinoamérica. Hay pocos fondos que invierten en Deep Tech, por lo que formar parte de una red en la que nos pueden pasar deal flow es muy válido para nosotros. Nos pasa mucho de que nuestros socios de la red, hay compañías que no entran en sus tesis y que sí entran en la nuestra, entonces nos comparten mucho ese deal flow, y también generamos mucha relación con los hubs científicos y tecnológicos de cada país. Y como está bastante como subinvertido la innovación tan profunda, los hubs de toda la región realmente nos contactan y es fácil generar esos vínculos con todos los países de Latinoamérica, con sus universidades y con sus hubs científicos y tecnológicos. Y Antonia, tú que también comentabas en tu tesis, cuando presentabas la tesis de AllVP, contabas un poco de en qué estaban ustedes, contabas que estabas en México, que trabajaban con toda Hispanoamérica, y bueno, siempre se habla, desde afuera nos hablan, y nosotros hablamos también de América Latina como un mercado único, ¿no? Hablamos como el mercado latinoamericano, ese es nuestro objetivo y nuestro fin. Pero, ¿cuánto influyen las diferencias culturales a la hora de invertir? ¿Cuánto las costumbres, las distintas realidades económicas de los países, cuánto influyen a la hora de manejar un mercado tan amplio como es el de ustedes, que es toda Hispanoamérica? Muchas gracias, Isabel, y muy buena pregunta. O sea, yo creo que al final nosotros como Latinoamérica y como región tenemos que funcionar de una manera unida, ¿cierto? Para poder, entre comillas, competir con mercados más desarrollados como Europa, como Estados Unidos, etcétera. Pero eso no quiere decir que Latinoamérica sea todo igual. De hecho, cuando nosotros separamos Hispanoamérica con Latinoamérica, tiene una razón de ser detrás, ¿cierto? Y aún así, dentro de Hispanoamérica, hay varias diferencias culturales dentro de los mismos países. Entonces, siempre es importante entender cuáles son los componentes culturales que están detrás de cada uno de los países, detrás de las negociaciones, detrás de la toma de decisiones, porque primero se pueden malentender ciertos actos que eran de goodwill, y un chileno puede decir, oye, pero esto que actuó de esta manera, otra nacionalidad, ¿qué onda? Y en realidad fue un acto de decir, oye, sí, hagamos negocios juntos. Entonces, súper importante tener ese conocimiento local dentro de Latinoamérica, pero también que tengamos más instancias como la que estamos teniendo ahora, que justamente ayuda a conectar, a armar puentes dentro de países que vamos a funcionar mucho mejor todos juntos, pero que tenemos que estar al tanto de que tenemos diferencias culturales y que por lo tanto los tiempos, por ejemplo, de tomas de decisión son diferentes, la manera en que funcionan ciertas instituciones es diferente, ¿cierto? Y inclusive lo conecto un poco con lo que decía recién Valentina, esto del compartir deal flow es muy distinto que te llegue el deal de una persona que está viviendo en ese país, que ha vivido toda la vida en ese país, ¿cierto? Y conoce un poco las personas, la dinámica, que te envíe un deal y te diga, oye, Antonia, o oye, Luis, oye, Valentina, mira, esto te recomiendo que lo mires, ¿cierto? Entonces, creo que esa interconectividad es súper importante, pero tenemos que tener sin duda cuidado cuando simplificamos a tal manera que hablamos de Latinoamérica como si fuera una región única y que todo funcionara por igual. ¿Y notás, por ejemplo, diferencia en el tipo de emprendimientos o en la propensión a emprender o en la ambición para crecer? ¿Notás diferencias culturales en cuanto a la capacidad emprendedora, llamémosle? Yo te diría que sobre todo con respecto a la ambición, y es algo que ha ido cambiando, ¿cierto? Ha ido, entre comillas, en eso sí ha llevado a una tendencia y quizás justamente por estos eventos, por el hecho de ver otros casos exitosos. Entonces, para emprendedores, yo soy chilena, entonces para emprendedores y emprendedoras chilenas, sin duda que ha sido un tremendo
ejemplo, el ver el caso de Notco, el ver el caso de Corner Shop, ¿cierto? Y ver otras empresas muy exitosas. Me imagino que para los argentinos es exactamente lo mismo. Entonces, sin duda que en general lo que yo veía en Chile principalmente era un poquito más aislado con respecto a otros países de la región, y que últimamente eso ya se está quebrando esa barrera, y estamos viendo esa misma ambición que vemos en emprendedores y emprendedoras argentinas, en emprendedores y emprendedoras mexicanas, colombianas, etcétera, y se está avanzando en ese sentido. Después, obviamente que si es que uno va específico a ciertas verticales, creo yo que hemos visto muchísimo deal flow de criptos y relacionado a criptos en Argentina, y en el fondo sin duda que hay un polo de innovación ahí. Chile también tiene un polo de innovación en los mismos aspectos de sus recursos naturales, ¿cierto? En minería, también tiene un buen polo de innovación en biotecnología. Entonces sí hay polos de innovación, pero con respecto a las verticales que nosotros estamos activamente mirando, que solucionan problemáticas que van a lo largo de las problemáticas que tiene Latinoamérica, que hacen relación a la educación, hacen relación a la salud, hacen relación a la logística, hacen relación al mercado inmobiliario, ¿cierto? Yo creo que en esas verticales nosotros vemos muy buenos talentos en toda la región, específicamente, como comentaba hace un rato, en Hispanoamérica, que es donde nos estamos enfocando. Y Luis, ¿cómo ustedes desde Alaya, cómo viven esta cobertura regional y estas diferencias culturales? ¿Cómo hacen sin verticales tan definidas como si tiene OLVP? ¿Cómo abordan este desafío? A ver, tomo mucho de lo que se dijo antes. Comparto en gran medida lo que decía Antonia recién. Primero tuvimos que entender las diferencias culturales, que somos una región, pero somos un montón de culturas con diferencias, y cuando un mexicano te dice ahorita, como argentinos pensamos que es ahora, y no, hay que entender que no. Hay culturas en donde cuesta más el decir que no, y hay que entender que eso es fundamental, entender cuándo el no es no y cuándo es un sí, pero no me animo a decir que no, y viceversa. ¿Cómo lo vivimos? A ver, nosotros hemos tenido un proceso orgánico de crecimiento, te diría, hacia arriba en la región. Empezamos en Argentina, empezamos en el interior de Argentina, en Córdoba. De ahí fuimos creciendo. El segundo fondo lo lanzamos desde Chile, y desde ahí, en principio, hemos invertido mucho en el Cono Sur, algo en Silicon Valley. Desde el inicio tuvimos presencia en Silicon Valley, y luego hemos empezado a cubrir la región hacia el centro y hacia el norte de Latinoamérica, Perú, Colombia y México. En eso estamos muy similar a Antonia en cuanto al foco. Somos más Hispanoamérica, Alianza Pacífico más Argentina. Entonces, de a poco hemos ido cubriendo, pero la verdad que ahora estamos pronto a decidir la apertura de una nueva oficina en México o en Miami, para estar más cerca de la parte norte de Latinoamérica, para estar más cerca culturalmente de México, porque la verdad que es difícil cubrir la región de manera remota. Si bien este año, como decía Valentina, todo esto se aplanó mucho más, no hubiéramos imaginado, nunca invertí en compañías de Colombia o de México o de Estados Unidos sin conocer al emprendedor. Me tomaba un vuelo para conocer a ese emprendedor, y hoy lo estamos haciendo. Entonces, si bien este año se digitalizó todo, y estamos invirtiendo de manera mucho más plana en toda la región, sigue siendo importante el estar cerca de los mercados, el entender, el estar cerca de los mercados tanto para conocer a los emprendedores, para entender culturalmente a los emprendedores, como también afianzar las relaciones entre nosotros, entre los VCs, que terminan siendo los mejores deals, los que compartimos entre nosotros. Entonces, en los dos aspectos nosotros nos apoyamos mucho, y nos fuimos apoyando mucho para manejar esto de manera remota, con alianzas, con otros fondos, con otras aceleradoras. O sea, tenemos una red de alianzas bien importantes en los principales países de la región, con los principales actores que hay en cada uno de los lugares, sobre todo en la etapa anterior a la nuestra, para de alguna manera generar esa relación, potenciar la captación de deal flow, y de alguna manera tener un trabajo colaborativo con los actores en cada uno de los países,
y de esa manera optimizar nuestro funcionamiento. Bien, y acá cuando arrancábamos el panel, hacía el chiste de que Luis estaba pidiendo la cuota de género, pero la verdad que es algo bastante sorprendente tener a dos mujeres tan potentes como Valentina y Antonia como socias y líderes de fondos de inversión en la región. Ustedes son una generación que viene ya afianzándose en la participación de las mujeres como socias de fondos de Venture Capital. Como una de las cosas que además este tema me queda dando vueltas en la cabeza porque una de las cosas que venimos siguiendo desde Scala es que en el tramo Ángel hay más mujeres gestoras de redes de inversión, pero todavía nos cuesta mucho la participación de inversoras mujeres. Como venimos mejorando, pero con una lentitud importante. ¿Cómo lo ven ustedes en la participación de las mujeres en el ecosistema emprendedor y en el ecosistema inversor, en los tramos en los que están más maduros, en los que están invirtiendo ustedes? ¿Cómo les parece que esto ha cambiado en el tiempo y cuál es la realidad al día de hoy? A las dos les pregunto, Antonia, si querés empezar tú. Perfecto. Gracias, Isabel. Y, a ver, sin duda que hay mucho por hacer aún. Creo que es diferente a cómo era hace 4 años atrás o hace 5 años atrás, cuando yo empecé primero como ángel, como inversionista ángel y después con un fondo chileno de Venture Capital. Creo que hoy día, no sé, veo a Vale ahí y me hace muy feliz, o sea, pero sin duda que queda un gran trabajo aún por hacer. Necesitamos casos de emprendedoras exitosas como Courtney, con Runa, ¿cierto? Verla arrasar con toda la región. Necesitamos ver más casos también de mujeres inversionistas exitosas, que les vaya bien con sus inversiones, que fueron las primeras en apoyar una de estas grandes startups que estamos viendo en la región. Entonces, primero necesitamos, por un lado, como aún más ejemplos a seguir, para que tanto Valentina como yo y como otras, ¿cierto?, podamos mirar adelante y decir como, sí, se puede seguir, ¿cierto? Eso creo que es súper importante. Y después un tema práctico, o sea, al final, no solamente por un tema de que nice es tener mujeres representando, sino que las mujeres tomamos la mayoría de las decisiones de compra de las casas históricamente, y nunca han estado representadas en las finanzas. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, los productos y los servicios han estado pensados desde el punto de vista de lo que los hombres creen que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces el hecho ahora de tener representatividad, de tener más diversidad, y esto no solamente de mujeres, sino que tiene que ver con toda la diversidad de las personas que construimos un país, que construimos una región, va a hacer que hagamos mejores productos, va a hacer que hagamos mejores servicios, va a hacer que no perdamos de vista ciertas perspectivas que van a ser clave. Entonces, si bien es algo que todas queremos ver y que todos, me imagino que todos quieren ver, pero que también es algo que es good business y que lo necesitamos para la sociedad. Entonces ya han habido varias iniciativas que han apoyado en este sentido, y ahí está un grupo en México que se llama Mujeres Invirtiendo, que fue el grupo que al menos cuando yo llegué a México en enero me recibieron con los brazos abiertos, ¿cierto? Me explicaban todos estos temas culturales, todas estas diferencias culturales, me conectaban con personas, me enviaban deal flow, y fue algo que me ayudó, ¿cierto?, a instaurarme y a sentarme, más allá de lo que también hicieron mis socios, ¿cierto?, Federico y Fernando, que sin duda que fueron un apoyo tremendo también, pero es diferente cuando es de mujeres, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con redes regionales como We Invest, ¿cierto?, que ahí conecta justamente inversionistas de todas partes de la región a que compartamos mejores prácticas, a que compartamos deal flow, a que compartamos la manera de hacer negocios en estos diferentes países. Entonces, creo yo que justamente las mujeres tenemos esta oportunidad de liderar esta unificación que estamos viendo como región, y que ya dejemos de pensar solo Colombia, solo México, solo Chile, y que colaboremos muchísimo más en la generación de esta región que queremos ver.
Y Valentina, ¿tú qué te Bueno, parece? Creo que ayer Megan nos dio una clase de diversidad en el panel de ayer por la tarde, que fue súper interesante. Los números están a la vista, si bien vienen mejorando muchísimo la participación de mujeres en los fondos, todavía hay pocas mujeres que toman decisiones de inversión o que son partners, o sea, son socias de los fondos, por lo que queda mucho por mejorar. Pero la verdad es que en mi caso personal, que por ahí soy de la última generación y que recién ingresé a la industria en los últimos 5 años, la verdad es que se nota el trabajo que vienen haciendo las mujeres como WinVest y como grupos que hay alrededor de todo el ecosistema, porque sinceramente para mí el camino fue sencillo. O sea, obviamente hay que trabajar duro, hay que estudiar, hay que aprender, como en cualquier trabajo, pero la verdad es que desde mi lugar, en esta nueva generación, sentí una apertura hacia la mujer inmediata y que al contrario, sentí que ser mujer y hacer las cosas de manera seria y con mucho esfuerzo me daba como incluso más puntos. O sea, era como que estaba bien visto y que me ayudó a crecer y a evolucionar más rápidamente incluso. Empecé hace 5 años con mis primeras inversiones ángeles. Después armé junto a 2 socios en Mendoza una aceleradora y en tan solo 5 años me invitaron a ser partner de uno de los fondos más grandes de la región. O sea, en 5 años viví un crecimiento súper exponencial en mi carrera como inversora, mujer. Y creo que se nota el trabajo que vienen haciendo hace años mujeres referentes en el ecosistema, que no quiero empezar a nombrar porque son muchísimas y seguro que me olvido de alguien, pero tenemos grandes ejemplos que nos han inspirado y nos han allanado muchísimo el camino, sin duda. Y otro tema que también estuvo mencionado, que los tres mencionaron, que es inevitable en este momento en el que estamos viviendo, que es el tema de la pandemia, ¿no? Cómo ha cambiado la realidad y cómo ha afectado la cotidianeidad de todos, cómo se ha vuelto más horizontal, como decían ustedes, todo este trabajo de inversión. Y bueno, acá me pregunto, hay como 3 grandes corrientes de pensamiento sobre qué es lo que va a pasar después de la pandemia, ¿no? Están los que dicen que el mundo va a ser totalmente distinto una vez de que pasemos por todo esto, que va a ser totalmente disruptivo y que va a cambiar el rumbo de hacia dónde fueron las cosas. Están los que dicen que básicamente vamos a volver a hacer lo mismo de antes, que una vez que todo vuelva a la normalidad, la vida va a volver a ser la misma de antes. Y están los que dicen que la pandemia lo que hizo fue, o lo que está haciendo, es acelerar procesos que ya se venían dando, pero que en lugar de pasar en 5 años están pasando en algunos meses. Por ejemplo, todo el tema de la digitalización y en muchas industrias como la telemedicina o la educación a distancia o el comercio electrónico. Acá voy por dos preguntas. Una es, ¿cómo les afectó? Ustedes algo mencionaron, ¿cómo les afectó a ustedes, a los tres? Estaba preguntada dirigida a los tres, ¿cómo les afectó hasta ahora su trabajo en estos meses? Si los primeros meses de pandemia siguieron invirtiendo igual o se decidieron quedarse quietos hasta ver qué pasaba y ahora cómo retomaron, o sea, cómo se dio esa cadencia desde el principio de año que estalló la pandemia en la región, y cómo imaginan que va a ser el futuro una vez que, no sé, se aparezca la vacuna o que por lo menos estemos en una nueva normalidad que ya sea un poco menos incierta. Si querés, Luis, ya que te desmuteaste, ya aprovecho la oportunidad y si querés arrancar tú. Ok, bueno, gracias Isabel. Muy buena pregunta. La verdad que ha sido un año fascinante en cuanto a los cambios. Respondiendo a la primera pregunta, nosotros en Alaya, a ver, primero en lo personal, creo que a todos nos pasó más o menos lo mismo. Estamos en una actividad en donde vivimos arriba de un avión, vivimos de viaje, sobre todo, no sé, Valentina y yo estamos en el interior, residimos en el interior, con lo cual, obviamente, este negocio no pasa por ciudades secundarias. Lo primero que pasó fue un bajar de revoluciones y estar en casa, lo cual fue fantástico desde lo personal. Luego vino, a los meses vino el síndrome de abstinencia de los viajes, que también creo que lo hemos compartido entre varios,
Pero desde lo personal creo que fue una muy buena búsqueda de la eficiencia. Desde el fondo, en los 2 primeros meses nos enfocamos mucho en entender el impacto que esto tenía en el portafolio. Nosotros tenemos entre los 2 fondos 25 compañías. Entonces, lo primero fue entender cómo nos impactaba hacia adentro, sin frenar el análisis hacia afuera. Seguimos procesando deal flow, pero con un foco muy importante hacia adentro. Y te diría que eso, a los 3 meses ya estábamos con un nuevo comité de inversión, analizando nuevas oportunidades, y de ahí más seguimos invirtiendo. Íbamos a cerrar el año con 5 inversiones nuevas este año, con lo cual, similar al promedio que traemos de los últimos años. Con lo cual, no, desde ese lado no nos impactó. Sí nos impactó en que se ha hecho muy eficiente trabajar de manera remota, con algunos impactos menores desde el punto de vista negativo, en algunas cosas que sí se necesitan hacerse presencial, grandes deals, grandes LPs que por ahí uno intenta sumar, algunas cosas muy limitadas, pero en general el impacto creo que para nosotros ha sido positivo porque nos ha permitido trabajar súper eficiente y reduciendo los costos y los tiempos de viajes de manera tremendamente significativa. ¿Y cambiaron en algo el tipo de proyectos en los que invierten? O sea, ¿la pandemia les cambió en algo de decir vamos más hacia el e-commerce o vamos más hacia la telemedicina? ¿O siguieron con la misma corriente con la que venían? No, sí, cambiamos sobre todo en los sectores, mirando más los sectores que presentan mayor oportunidad a partir de los cambios, y ahí voy a que yo veo que entre los 3 escenarios que planteaste al inicio, yo estoy más convencido del tercero. O sea, creo que todo esto aceleró un proceso que venía sucediendo, sobre todo en sectores como tú mencionaste, el e-commerce, como el sector salud y el sector educación, venían con una digitalización muy lenta, sobre todo los últimos 2, salud y educación, venían muy lenta en la digitalización. Esto produjo una velocidad tremenda, con lo cual eso ha hecho que miremos mucho más esos sectores de oportunidad y, sobre todo, dejemos de mirar algunos otros sectores que mirábamos y que hoy están tremendamente comprometidos. Personalmente, o sea, como el Travel Tech. Travel Tech, incluso nosotros teníamos una inversión en Travel Tech. Es toda una decisión, ¿no? Uno puede apostar a que hoy es buen momento para entrar y es una oportunidad entrar barato a un sector que hoy está en stand-by y que no se sabe cómo va a ser la curva de recuperación. Nuestra decisión fue dejar de invertir en ese sector, por ejemplo, y esperar a que entendamos cuál va a ser realmente la velocidad de recuperación de ese sector y la forma de recuperación. Y enfocarnos más en sectores favorecidos. Creo que fundamentalmente salud y educación e e-commerce son los 3 sectores que estamos mirando muchísimo. Y te diría que en salud puntualmente ya saturados de la cantidad de cosas que hay nuevas, y es como que ya se hizo un mar rojo de telemedicina y de todo lo que ronda alrededor de la telemedicina. Entonces también empezando a poner un poquito el freno en entender bien cuáles van a ser las trends que se van a mantener, y creo que ahí está la dificultad actual, ¿no? Entender qué va a quedar después de esta pandemia, qué va a volver y qué no va a volver a ser como antes. Bien. Valentina, para cambiar la ronda. Dale, genial. Sin duda creo que va a ser un híbrido, me uno por la 3, en que vamos a adoptar cosas nuevas y que otras van a volver a ser como antes. Creo que nuestra industria particularmente ve una aceleración en la mayoría de sus proyectos, en muchos de los verticales. Todo lo que tiene que ver con las fintechs, las personas que nunca habían usado un home banking o que habían comprado algo online, eso llegó para quedarse, es una experiencia de la que no se vuelve. Con e-commerce, con fintech, con educación. Creo que se produjeron cambios tan profundos que eso no vuelve, pero sí creo que en la parte personal van a haber algunos híbridos en cuanto a la vuelta a la oficina, a los viajes. Creo que entendimos que vamos a hacer un montón de cosas desde casa o desde nuestro lugar en el mundo. Incluso hemos tenido Demo Days en absolutamente todo el planeta en este año, que antes no lo hacíamos, y creo que está buenísimo poder ver compañías y poder estar viendo cosas en todo el mundo desde casa.
También creo que hay ciertas cosas de sensibilidad del contacto físico, de cuando estás presencial, que puedes percibir otras cosas, y nuestro trabajo tiene que ver mucho con elegir personas. Entonces, si bien a través de la compu en este año pudimos seguir trabajando y creo que lo hicimos de manera eficiente porque estamos en una industria en la que rápidamente se acomodó, me parece que hay ciertas cosas de estar con otra persona. Diego, uno de mis socios, cuenta que una vez se llevó a uno de los emprendedores de viaje 3 días a un evento simplemente para terminar de decidir la inversión o no. Porque hay muchas de las cosas, de las personalidades y que las podemos descifrar cuando estamos frente a frente. Entonces creo que, sin duda, creo que vamos a cambiar un montón de cosas, pero que otras, en cuanto se pueda, vamos a volver. Como dice Luis, creo que estamos todos desesperados por subirnos a algún avión y poder estar en algún evento todos juntos, y después de estas lindas charlas poder compartir un rato desde lo humano, que creo que al final de cuentas nos basamos mucho en la confianza, y que esa confianza es mucho más fácil construirla cuando estamos presentes. Antonia, ¿qué te parece a ti? Súper. No, creo que concuerdo muchísimo con lo que ha dicho Valentina y lo que ha dicho Luis. Y sin duda que quizás lo que me gustaría agregar y para resaltar es el hecho de que primero hubo una aceleración de la adopción, ¿cierto? Pero además de esa aceleración, también hubo una incorporación de la adopción. Entonces, habían segmentos de la población, sobre todo segmentos mayores de la población, que en nuestras estimaciones y en las estimaciones de la mayoría de las personas, ¿cierto?, no esperábamos que se subieran a la ola digital. Entonces, el hecho ahora de que con la telemedicina tú puedas llegar a personas, adultos mayores, creo que abre un espacio de oportunidad. Y como dijo Luis, también hay un mercado, o sea, hay un mar rojo hoy día de millones de soluciones de telemedicina que están saliendo, pero sin duda que hay tendencias nuevas que van a permitir que aparezcan nuevas soluciones y nuevos servicios y nuevos productos. Entonces, eso es algo que nos entusiasma muchísimo. Y luego conectándolo con lo que dice Valentina de que va a ser un modelo híbrido, o sea, al final sí hay una ventaja de poder estar con mayor flexibilidad, de no tener que viajar el 100% de las veces, ¿cierto? De poder trabajar un par de días a la semana a la distancia. Nuestro equipo, por ejemplo, es un equipo bastante internacional, entonces tenemos una persona de Perú, una persona de Singapur, tenemos 2 de Francia, yo soy chilena, entonces sin duda hoy día yo estoy en Chile, viajé el sábado, me quedo acá un par de semanas y luego vuelvo a México, y gracias a que estamos trabajando de manera eficiente remotamente, es que lo puedo hacer y puedo estar cerca de la familia, etcétera. Entonces, sí hay cosas híbridas que creo que se van a mantener y que son por beneficio de las personas. Y también va a haber mucha más conexión entre el aspecto físico y el aspecto virtual, ¿cierto? Entonces, vemos soluciones, por ejemplo, nosotros tenemos una inversión en una empresa de Cloud Kitchen que se llama Robinfood, que en la pandemia ellos inicialmente tenían muchos locales físicos donde la gente iba y pedía comida. Ahora se movieron a una estrategia mucho más omnicanal, donde las personas, por un lado, tienen la opción de tener el local, pero también pueden hacer la pedida de la comida a domicilio, ¿cierto? Y pedir lo que siempre quieren, lo que siempre se pedían, con una experiencia similar, etcétera. Entonces, vemos mucho más conexión entre modelos que incluyen el aspecto físico con el aspecto digital. Lo mismo es lo que vemos también en el sector de telemedicina, o sea, se van a conectar estos modelos, no va a ser 100% digital, no va a ser 100% físico, pero sí va a ser el óptimo. Entonces hay un punto óptimo y eso es lo que nosotros estamos buscando en estos momentos y creo que muchos otros están buscando ese punto óptimo, ¿cierto? ¿En qué minuto o cuál es la forma más eficiente en que tú identificas el punto en que es necesario ir a ver a un doctor de manera física? ¿En qué minuto en la semana, por ejemplo, tú tienes que complementar con tutores físicos un entrenamiento o un sistema educativo? Entonces, yo creo que eso es la clave de lo que tenemos que ir identificando
pero sin duda que se abrió el espacio porque no solamente se aceleró la adopción, sino que se incorporó un gran segmento de la población, lo que nos permite desarrollar mejores productos, mejores servicios y tener mucha mejor interconexión. Sin duda, mientras los escuchaba hablar, me estaba acordando de un paper que leí hace unos días que hablaba de cómo, con esto de la pandemia y las reuniones digitales, cómo aumentó la productividad de las reuniones, ¿no? Los latinos somos muy de esto de entrar a una reunión, cuando decís, sos uruguaya, estar 15 minutos hablando de Punta del Este y estar hablando bueno, me acuerdo cuando fui de vacaciones, etcétera, de esa cosa que hace como más improductiva la reunión. Los americanos son como, hablando de las diferencias culturales, ¿no? Los americanos son mucho más concretos, nosotros somos de perder un poco más el tiempo, y de cómo la digitalización de las reuniones hizo que la productividad de las reuniones aumentara notablemente, pero la contracara de eso, acá me tomo la licencia de cuestionar el paper, es que la construcción de esos vínculos de confianza son muy difíciles con una reunión que se comoditiza, digamos, que solo pasamos a hablar del tema que tenemos que hablar, porque en esa charla de Punta del Este y de encontrar puntos en común y puntos de contacto y hablar de las personas que conocemos y en eso hablar de la nada, en verdad lo que está pasando por debajo de esa reunión es construir, conocer a la otra persona y construir vínculos de confianza. Entonces, creo que lo que decía Antonia, este punto de entender dónde está el límite de lo digital y cuándo pasar al mundo real. De hecho, me voy a algo que decía Luis hace un ratito, que decía, sí, aumentamos mucho la eficiencia, aumentamos la productividad, pero estamos abriendo otra oficina para entender un poco más el mercado de más arriba de América Latina, ¿no? Porque ahí entender esas diferencias culturales y entender todo lo que se viene. Estamos en el tiempo ya, solamente agradecerles a ustedes, a ARCAP, a Uruguay 21 y a la Asociación Chilena de Venture Capital por el privilegio de poder escucharlos y compartir este rato con ustedes. Muchísimas gracias y los dejamos con la siguiente actividad. Si se quieren, les robamos un minuto más para que se despidan Antonia, Luis y Valentina. Si quieren decir algún mensaje final. Muchísimas gracias, Isabel, y nada, repetir lo que comenté hace unos minutos, este tipo de iniciativas me entusiasman muchísimo, tenemos que conectarnos mucho más como región y estos son eventos que justamente hacen que eso sea posible de una buena manera. Luis. Bueno, igualmente, gracias Isabel, un placer participar, un placer compartirlo con Antonia y Valentina, dos amigas, viejas amigas de la industria, y un placer estar en este panel de género inverso, demostrando que hay un crecimiento por ese lado también. Gracias Valentina. Y estamos en contacto. Muchas gracias, Isabel, un placer. Cómo llevaste el panel, y Antonia y Luis, por supuesto. Nos toca compartir últimamente bastante seguido. Creo que equipo que gana no se cambia, así que creo que seguiremos compartiendo paneles. Un placer, gracias Juan de ARCAP y gracias a Uruguay y a Chile también. Un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias a todos y los dejamos que sigan con las actividades del evento. Chaucito.